Cuando Esther entró al rey, no fueron sus papeles, no fueron sus currículos, ni siquiera fueron sus padres. Fue la gracia. Pablo está diciendo: yo puedo ser apóstol para ustedes por la gracia que se me fue dada para administrar. ¿De qué? De ser que Cristo sea manifestado en todas las cosas que yo haga, en todas las cosas que yo diga. No es que el tipo tiene una vocecita o tiene una voz gruesa, tiene una gracia. Y la gracia es la que trae el encantamiento a todas las demás cosas. Es la gracia que hace que la gente te siga. Es la gracia que hace que la gente te escuche. Es la gracia que hace que la gente llore cuando tú hablas. Es la gracia que hace que la gente reciba el milagro. Es la gracia que hace que la gente se salve. Es la gracia que hace que los cautivos sean libertados. Es la gracia que te hace crecer. Es la gracia que te hace escribir el libro que escribe. Tenemos que operar dentro de la gracia de Dios. Hoy vamos a aprender algo interesante. Quiero que tomen su Biblia y los que leen por pantalla, vamos a tomar Tito capítulo 2, verso 11 al 15. El tema tiene por título algo sencillo, se llama la gracia. Van a aprender algo interesante porque es una de las palabras más utilizadas dentro de la fe, por lo que representa la gracia, pero quiero darle unos contenidos bien especial. Y si ustedes son de los que le encanta predicar, hoy es martes apostólico y no es de salvación, le encanta hablar de Cristo y la palabra, este tema te tiene que interesar. Y va a desarrollar muchos factores dentro de lo que es el contenido de un predicador, de un maestro, de un líder, de un pastor, etcétera. Diga conmigo: la gracia. ¿Qué es la gracia? Todos van a gritar perdón o lo que no merecíamos. Perdón, no merecíamos, que no merecíamos. Vamos a ver todo aquí. Si están conectados en vivo, gócese de este mensaje porque va a estar poderoso. Tito capítulo 2, verso 11 al 15, perdón, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Diga conmigo esto, le voy a agradecer. La gracia de Dios se ha manifestado. Vamos otra vez, dígalo una vez más: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué ha pasado con la gracia? Se ha manifestado. Solo piensen en esto: la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora miren, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Otra vez la palabra manifestación. Diga conmigo: gracias. Gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dele un aplauso, Señor, fuertísimo. Y arrancamos de una vez. Disfrute esto. Estamos en un martes para líderes, martes de formación, así que qué bendición que estén aquí recibiendo esta enseñanza poderosa. Vamos a hablar acerca de la gracia. La palabra manifestación es una palabra compuesta, por eso le dije que la repitieran, y creo que la repitieron 2 veces, ¿verdad? En el texto, estamos en Tito capítulo 2, verso 11 al 15, comienza diciendo: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora necesito que ustedes entiendan esto en modo de enseñanza primero, antes de comprender la gracia. Y es que hay una palabra que dice Tito, Pablo escribiéndole a Tito de esta manera, diciendo: la gracia se ha manifestado. La palabra manifestado, mire lo que dice. Esto es una palabra compuesta, en pausa, Rodolfo,
como siempre, de menos a más. Es una palabra compuesta del griego epifaino. Así se dice esta palabra, epifaino. Es una palabra griega compuesta. La palabra manifestación. ¿Me están siguiendo? Es una palabra compuesta, significa se divide en dos, llamada en el griego epifaino, que significa hacerlo visible, darlo a conocer o hacer que aparezca algo. Lo voy a repetir. ¿Qué significa la palabra manifestación? Porque la palabra, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahora dice en el griego la palabra manifestación es la palabra epifaino, que quiere decir hacerlo visible, darlo a conocer o hacer que algo aparezca. Pongan atención a esto. La palabra epifaino es una palabra griega y quiere decir que viene de la transliteración para manifestación, hacerlo visible, hacer que algo aparezca, o sea, que algo se vea, salga a la luz, ¿ok? O darlo a conocer. Entonces, la primera palabra que la compone es la palabra epi. Diga conmigo epi. Recuerden que estamos hablando de epifaino, ¿ok? Diga conmigo, repitan que es fácil, nada más repetir, diga conmigo epi. ¿Qué epi quiere decir o significa propiamente? Algo que aparece, ¿ok? Algo propiamente, algo propio, genuino. Entonces se compone, eso es lo primero que lo compone, la palabra epi. Luego aparece esta palabra, que es la que la conjuntan, y luego vemos la palabra fainó. Fainó significa lo que aparece o lo que hace aparecer de lo apropiado. Si tuviésemos que unir esa palabra, es algo propio que aparece. Cuando usted está diciendo manifestación, usted está diciendo algo propio que aparece. ¿Me están siguiendo? Repito, algo propio que aparece. Repítele a alguien que está al lado. Ustedes me escuchan todas las prédicas, saben que hay una palabra aquí. Entonces, repítalo. La palabra manifestación, que repita esto conmigo. La palabra manifestación, quiero enseñarle algo, repítalo. Gracias. La palabra manifestación es una palabra compuesta. Hay poder en la repetición, dígalo. ¿Qué quiere decir? La primera palabra que compone es epi, que significa propiamente o algo propio. Hágale conjunto a eso de algo auténtico, algo propio, algo genuino. Póngase por ahí, pero trate de pensar, por favor. Entonces lo junta la palabra fainó, y fainó es donde viene la otra manifestación de la palabra que translitera lo que aparece en un fin, para un fin. Algo apropiado que aparece para un fin. Cada vez que usted está diciendo manifestación, está diciendo algo apropiado que aparece para un fin. La palabra fin no es de finalidad, es de propósito. ¿Me siguen? Entonces, lo que quiero tratar de decir no es explicar algo por explicar, sino que entienda que no todo lo que aparece es propio. Voy por aquí. Si me están siguiendo, le da un aplauso al Señor. Es algo que aparece con un fin apropiadamente. Lo van ahí entendiendo. Síganme nada más. Miren acá. Algo que aparece con un fin y aparece para manifestar lo apropiado. Eso es lo que significa la palabra manifestación. Que Pablo está diciendo, si vuelven a ver Tito capítulo 2, 11 al 15, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Mire lo que dice, la gracia de Dios se ha ¿qué? Manifestado. Ok, entonces ya le estoy explicando qué significa, qué término está utilizando el apóstol Pablo sobre la palabra manifestación. Es una palabra griega que quiere decir epifaino. Es una palabra compuesta. Epi, que significa apropiadamente. Y faino, que es lo que aparece con un fin. Entonces, si unimos las palabras, aparece con un fin apropiadamente. El fin es un propósito. Ok, no es
algo que apareció por aparecer. Lo que quiero entender, que la gracia no es algo como ustedes lo ven, una cosa que no merezco. No, no, no. La gracia apareció con un fin. Ya, entonces seguimos. Cuando entendemos que la gracia apareció con un fin, entendemos la asignación, el valor y la importancia de la iglesia. Estoy tratando de decirle que no hay ninguna otra institución más importante que la iglesia de Cristo. Entonces, escuche esto, no hay ninguna institución más fuerte o más poderosa que la iglesia de Cristo. Hey, le estoy predicando a alguien aquí, le estoy enseñando que no hay una institución más poderosa que la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia tiene el factor que no tiene ninguna institución en la tierra para manifestar la gracia de Cristo. Sus aplausos dicen que ustedes no conocen la gracia todavía. Qué bueno. Vamos a aprenderlo. Miren, tenemos algo llamado gracia. Por eso la gracia es un empoderamiento. Diga conmigo, la gracia es un empoderamiento. Les voy a agradecer si lo dicen aquí en el centro. Diga conmigo, la gracia, le estoy enseñando algo. La gracia es un empoderamiento. Allá lo quiero escuchar todo. Abra la boca. La gracia es un empoderamiento. Eso es la gracia. La gracia no es el perdón nada más de los pecados. Pongan atención. La gracia no es una cosa que te cayó para que tú tengas una linda cara. No, no, no. La gracia tiene un concepto, tiene una raíz, tiene un fundamento, tiene un principio. Y quiero que lo entiendan. La gracia no es, escuchen esto. Vamos a ver, ¿cuántos tienen hambre de aprender esto? Los hambrientos, los hambrientos. Motíveme para enseñarles. Ok. La gracia, con ustedes hablo, la gracia no es una doctrina. La gracia no es una doctrina. Tóqueme a alguien y dígale, la gracia no es una doctrina. Aunque se puede estudiar, se puede analizar, no es una doctrina. No hay materia en el Instituto de la Gracia. No hay materia en las universidades acerca de la gracia. La gracia es un empoderamiento. Grite conmigo, la gracia es un empoderamiento. Así que cuando tenemos que analizar algún ejemplo, el ejemplo más grande de hablar de la gracia está en Cristo Jesús. Ay, que amén más pobre. El ejemplo más grande de hablar de la gracia, o que podamos ejemplificar la gracia, es Cristo Jesús. Para los que no saben quién es Cristo, es nuestro Señor, Salvador, Hacedor. Denle un aplauso fuerte a Él. La Biblia dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres y que la gracia se derramó sobre Él. Vaya a entender por qué. Quiero que ustedes vean Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14. El verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Unigénito del Padre. Así que usted lee la Biblia, lleno de gracia. Lleno de gracia y de autoridad. Ustedes disculpen, como yo sé lo que disfruté, voy como adelantado, pero ustedes lo van a entender. Jesús es la manifestación, escúchame, para todos los que son evangélicos, todos los que hablan de Cristo y profesan. Yo sé que lo saben, déjenme repetirle esto. Jesús es la manifestación en su totalidad de lo que sombras anunciaron antes. Ejemplo, Moisés lo tipificó a él. José lo tipificó a él. ¿Dónde está la gente que le gusta la Biblia? Abraham lo tipificó a él. Ellos anunciaron la gracia que venía. Jesús es la totalidad. Él es la gracia. Por eso dice que la gracia se derramó entre el más hermoso de los hijos de los hombres. Oh, qué amén más pobre y qué aplauso más miserable.
Él es la totalidad. Dígale a alguien, tóqueme a 2 o 3 personas, ayúdeme que estoy enseñando algo y es bueno que los hijos se queden con algo. Si usted se lo sabe, gloria a Dios, pero sea obediente y dígale, Jesús es la totalidad. Jesús es la totalidad de los que fueron sombra de la gracia. O sea, desde Génesis se viene manifestando esa gracia, pero cuando llegó Jesús se desbordó esa gracia. Él es la gracia de Dios en todos sus atributos, la totalidad de esa gracia. Efesios capítulo 3, verso 2. Búsquenlo por favor, pónganmelo en pantalla. Efesios 3, 2, 1. Vamos rapidito y nos vamos a la casa. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mire lo que dice Pablo, déjenmela ahí. Si es que habéis oído acerca de qué, de la administración, ¿de qué? De la gracia. O sea, la gracia es una administración. Ay, pastor, ya yo sabía. Entonces miren esto, miren esto. La palabra administración es la palabra griega que quiere decir oikonomía. Oikonomía. ¿Me están escuchando? Y la palabra oikonomía trasciende de la misma palabra economía. La palabra griega oikonomía, que trasciende de la misma palabra economía. Y la palabra economía, no me hagan perder tiempo, ustedes saben que economía es recursos. Oh, usted me está dando. La gracia no es el perdón que yo no merecía. La gracia es una administración que un hombre tiene empoderado para tener recursos y hacer cosas que otro hombre no pueden hacer con la misma economía. Ay, Dios mío. Seguimos. Entonces es una palabra griega. Entonces esa palabra en concepto al español, si usted busca gracia en el diccionario normal, va a decir un favor no merecido. Pero cuando usted busca gracia, lo que trata el original y lo que está hablando Pablo cuando él dice, si habéis oído de la administración de la gracia, no está diciendo del perdón que yo no merecía. Él está diciendo la administración de la oikonomía, que trasciende de la economía, que quiere decir en concepto manejo o administración de bienes de una familia, que era el concepto que se utilizaba en administración en el Antiguo Testamento. Una persona que tenía de una u otra manera la administración de una familia. Familias millonarias que ponían administración en esa persona. Y debido a eso tenían esa palabra oikonomía, que es la palabra original, trascendió a economía, que tiene que ver con recursos de administración. La gracia es un recurso que Dios le dio a la iglesia. Y la única institución que tiene esa economía, que tiene que tiene ese manejo, se llama la iglesia de Cristo lavada por la sangre. Se llama la iglesia. Esto debería tener una reacción mejor que la que ustedes están teniendo. Tú tienes recursos que no están en una cuenta bancaria. Tú tienes un recurso llamada gracia. Por eso que alguien talentoso que canta bien, pero alguien que canta con la gracia y la administración tiene un recurso para cambiar la atmósfera. Tienen recursos para levantar una ciudad. Tienen recursos para cambiar un entorno. Diga conmigo, yo tengo la gracia de Dios. Yo no los escucho. Diga conmigo, tengo la gracia de Dios. 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 Diga conmigo, tenemos recursos a través de la gracia. Así que la gracia que Pablo está presentando aquí es una administración, un favor que Dios nos dio para hacer algo, para llevar algo, para fluir en algo, para desarrollar algo. Por eso tú tienes que tener gracia. Entonces, diga conmigo, administración de la gracia.
En los diccionarios usted va a ver eso, que hayan se quedado en todo el mundo en el kinder grado el perdón que no merecía. Eso es parte de la gracia. Pero por no entender que la gracia tenemos que administrarla, yo he dicho, somos herentes de nuestra gracia. ¿Han escuchado ese término? Tú tienes que saber administrar la gracia que Dios te dio. Porque cuando sabes administrar la gracia que Dios te dio, no eres gracioso. Entonces no pierdes tiempo. Las iglesias tradicionales, yo quiero cantar, aunque no son llamados a cantar, no tienen una gracia para cantar, pero el tipo está rebelde y la tipa está rebelde, que lo que quiere es cantar, entonces quiere ser gracioso, déjelo. ¿Me entiende? Porque no encuentra y no conoce que lo que se le portó fue una administración, fue una economía. ¿Para qué? Para que uses esos recursos, no en lo que tú quieras usarlo, sino en lo que fuiste llamado para hacer. Para que a través de lo que fuiste llamado, alante de ese poder, opere la gracia. Entonces, la gracia tiene que ver con ser un buen mayordomo de esa gracia que Dios puso en nuestras manos, de esa confianza, saber administrar eso. El punto no es que lo tenga y no sepa administrarlo, tiene que ser un mayordomo de la gracia que Dios te dio. Entonces esa palabra obviamente viene a una administración de recursos. Cuando tú tienes gracia es porque Dios te ha dado recursos para hacer cosas. Por eso una iglesia lavada por la sangre, una iglesia de Cristo, es la ayuda más grande que pueda tener el gobierno, aunque no lo quieran ver, aunque lo quieran distorsionar, aunque enemigos de la cruz quieran levantarse contra esto. La verdad es que lo único que opera en la gracia es la iglesia, porque la iglesia es la única que manifiesta a Cristo. Y cada vez que manifestamos a Cristo, estamos manifestando la gracia de Dios, la totalidad. Aleluya. Esa administración es traer, hacer que algo aparezca con un fin. Cristo no apareció por nada. Cristo no apareció para nada. Él apareció con un propósito. Y la Biblia está llena del plan por el cual Él apareció. Por eso es la palabra griega epifaino. Significa que Él apareció con propiedad. Él apareció para traer el reino. Él dijo: yo soy la imagen del Dios que no se dejaba ver, del Dios inaccesible, el que habita en lugares y en luces inaccesibles. Pero ahora yo soy la imagen, yo soy la aparición, yo soy la manifestación. La iglesia es la encargada de manifestar el recurso de la gracia de Jesucristo en la tierra. La gracia te permite hacer lo visible de Cristo a una nación, a un lugar. La única forma que alguien establezca un ministerio que esté respaldado por Dios es que la gracia se haga notar. ¿Qué hace la gracia? La gracia revela a Cristo. Por eso la gente dice: ella tiene una gracia para predicar, él tiene una gracia para fluir, él tiene una gracia para profetizar, ella tiene una gracia para orar por los enfermos, tiene una gracia la muchacha para esto, el drama que hace tiene una gracia. ¿Qué significa esa expresión? ¿Por qué la gente está diciendo eso? Porque la gente está reconociendo que el que está haciendo algo de parte de Cristo lo está manifestando a Él. Y como la gente identifica que hay algo de Cristo en lo que está haciendo ella, entonces dice: la gracia está siendo manifestada. El que canta cuando tiene la gracia de Dios manifiesta a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Cambia totalmente la atmósfera. Los enfermos se sanan, los cautivos son liberados. Donde Él pasa, algo sucede. Samaria se revuelca en salvación. Jericó se le rompe los muros. Bartimeo el ciego comienza a ver. ¿Por qué? Porque Jesús es la totalidad de la gracia. Y cada vez que tu ministerio evangelístico tiene gracia, tiene una parte de la manifestación real con un fin. Por eso ninguna gracia es para ser gracioso. Ninguna gracia es para promovernos nosotros mismos. La gracia es para manifestar al Hijo. Por eso ya entendí que hay predicadores, pero hay otros que predican con gracia. Por eso ya entendí que hay cantantes, pero hay adoradores con gracia. Por eso ya entendí, ustedes no van a alabar, pero déjenme predicar, que hay otros que profetizan, pero hay profetas con gracia. Por eso entendí que hay quienes pastorean, pero hay pastores con gracia.
no es quién pastorea, no es quién predica, es quién está manifestando a Cristo, quién está revelando. Aquel verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del primogénito y unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de autoridad y de poder. Por eso no puede fluir en el poder si no hay gracia. ¿Tú sabes por qué hay gente diciendo: yo oré igual que el predicador 40 días y por qué Dios no me usó? No, Dios te pudo haber usado, pero no está activada la administración de la gracia. Y hasta que no esté en la gracia, eso le llamamos tu tiempo. Tu tiempo no es tu tiempo, es simplemente una gracia que se manifiesta, que se revela en ti para manifestar algo a través de lo que te depositaron. El poder puede ser la prédica, el poder puede ser el canto, el poder puede ser la enseñanza, el poder puede ser los milagros y la profecía, pero la gracia es lo único que manifiesta el depósito que tú cargas. Tú puedes orar y llenarte de poder, pero para que ese poder se revele tienes que tener una gracia, y la gracia es lo único que dice: lo que ella carga viene de parte de Él. Se siente a Cristo, la unción se percibe, la atmósfera en Cristo se percibe. Diga conmigo: la gracia es lo único. Si usted ve a alguien así muy serio, dígale: alaba a Dios, que Él vive, alábalo. La gracia es lo único que nos permite hacer visible la vida de Cristo. Dije: la gracia es lo único que nos permite hacer visible la vida de Cristo. No era tu oración, es la gracia. No es tu ayuno, es la gracia. No es tu conocimiento y tu tanta Biblia, es la gracia. Alguien aquí grite amén a eso. Es la gracia. Entonces Dios quiere darnos gracia. ¿Qué pasa con la gracia? En la gracia todo es nuevo. Dije: en la gracia todo es nuevo. Por eso dice que mediante Cristo Jesús hemos sido hechos una nueva criatura. ¿Por medio de quién? De Cristo. La gracia, la totalidad. Él nos hizo una nueva criatura. La Biblia resume lo uno de lo otro cuando se trata de la gracia. El primer Adán, el segundo Adán. La ley y la gracia. Lo nuevo y lo viejo. El nuevo pacto, el viejo pacto. ¿Me escuchan? Cada vez que tú hablas la gracia, hay una transición. Y es aquí donde vamos a conocer la palabra dispensación. Tengo escuchado maestros decir: en la dispensación entre la ley y la gracia. ¿Has escuchado esa palabra? La palabra dispensación es una palabra muy conocida. Muchos años atrás, la gente que vivieron más tiempo, que tiene más edad, quizás 50, 60, 80 años, saben que dispensación tiene que ver con dispensar. Y dispensar es un término que se usaba más en años de 90, 80 para allá atrás, todavía, pero de manera más sofisticada, en que una persona te proveía una respuesta y te podía decir: ve al médico, tú necesitas ir al doctor o tú necesitas hacer otro tipo de cosas. Era más que el consultorio, era dispensación. Por eso, mientras busqué esto, escribí esto aquí. Miren esto, proviene de la palabra dispensarios. Una persona que provee una respuesta en base a una necesidad o un trato. Así que cuando usted ve la Biblia, que usted ve el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, usted está viendo una dispensación. ¿Ok? Un acto de dispensar. ¿Qué está diciendo? Alguien te va a dar una respuesta en base a algo y el otro te va a dar una respuesta en base a esto. Si usted acaba de entender lo que estoy diciendo, vas a saber manejar la Biblia fácil. Si no, es como mezclar el arroz con toda la demás, o agarrar todo y mezclarlo al mismo tiempo con toda ensalada y decir: va para el mismo lado. No, aunque vaya para el mismo lado, no se puede servir de la misma manera. Por eso la Biblia está basada en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y eso se llama dispensar, dispensación, que tiene que ver una manera o un trato distinto con uno que con otro. Por ejemplo, la misma manera en que Dios dispensó con Abraham no es la manera que va a dispensar con nosotros hoy. La misma manera en que va a dispensar. ¿Me están siguiendo?
Como Dios trató con José, no va a tratar con nosotros hoy. Como Dios trató con David, no va a tratar con nosotros hoy. Como Dios trató con Eliseo, no va a tratar con nosotros hoy. Como trató con Débora, no va a tratar con nosotros hoy. Como trató con Esther, no va a tratar con nosotros hoy. Como trató con Elías, no va a tratar con nosotros hoy. Como trató con Onás. Y la iglesia, al no saber que es una dispensación, entonces agarra todo esto y se confunde totalmente, porque no sabe administrar la gracia que le separaron en una dispensación de ley a un periodo de gracia. ¿Qué quiere decir? Que Abraham, Elías, Onás, Moisés, todos los que fueron dispensados en el Antiguo Testamento fueron tratados de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Los que venimos a ser dispensados en esta época llamada gracia, somos tratados de adentro hacia afuera. El Espíritu no viene sobre, Él mora en. Y lo primero que pierde es lo del centro. ¿Alguien grite a ver a eso? Eso es dispensación, eso es gracia. Entonces no me puedes mezclar la forma del trato de Dios con Abraham con la forma del trato de Dios con Yosimar, porque hay una dispensación. Las respuestas son distintas, los elementos son distintas, razones sencillas. Primero Adán, segundo Adán. Y lo que pasa es que en la gracia todo es nuevo, hay vida nueva, hay nueva creación. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. He aquí le anuncio el Dios de un nuevo pacto, una nueva promesa. No sé si me están oyendo, hombre, despiértese. Eso es dispensar. Es un determinado tiempo. Esta palabra es simplemente aquello que Dios hace en un determinado tiempo de la historia, que le provee todo lo que se va a necesitar para que lo cumpla en esa época o en esa dispensación. Entonces, de allí proviene la palabra dispensario. Una persona que provee una respuesta en base a una necesidad o un trato. Bien, en la dispensación del antiguo, Dios trató, ya les expliqué lo que escribí aquí. Entonces, no es lo mismo que tú trates de entender lo que se movió en esa dispensación de afuera hacia adentro, a lo que se está moviendo en una dispensación de adentro hacia afuera. El recurso cambió completamente, el recurso cambió totalmente, las formas cambiaron totalmente, el pacto cambió totalmente, todo fue hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, las palabras viejas pasaron, las leyes viejas pasaron, las promesas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos una administración. Ahora podemos manifestar algo que no se podía manifestar ayer. Alguien grite amén si me están siguiendo acá. Si ustedes vieran lo que pasa con el libro de Hechos, cuando se trata de Esteban, dice que Esteban era varón lleno de gracia y de poder. ¿Por qué? Porque tú puedes con el poder. Moisés con el poder pudo hacer muchas cosas que no pudo hacer, con la que yo puedo hacer hoy, simplemente con la gracia de Dios sobre mí. Es el recurso, es la economía que Dios nos dio. No hay otro recurso que un hombre que esté con Dios tiene que la gracia que Dios le ha dado. Por eso cuando tú ministras conforme a la gracia, eres útil en el ministerio, desarrollas el ministerio, eres funcional en lo que estás haciendo, porque hay una administración en ti en base a la gracia que tiene. Alguien alabe a Dios si está conmigo acá. Yo no sé hacer iglesia, yo soy experto haciendo iglesia, no somos expertos haciendo iglesia, pero hay una gracia que dice que si me voy a Jamaica y abro una iglesia, va a haber gente ahí, van a llenarse las sillas, va a venir las personas, las almas van a llegar. ¿Por qué? Porque hay una gracia y tú no puedes competir con esa gracia, porque esa gracia es un empoderamiento sobre un hombre, sobre una mujer, para manifestar a Jesucristo. Dígale a alguien que te quede cerca: vas a ser bendición para esta generación, vas a ser bendición para la gente que te escucha. Dígale a alguien, pero usted no escucha español, dígale a alguien al lado, profetízale, declárale, proclámale. Pero por Dios, levántese de ese espíritu de muerte de la silla y dígale a alguien: vas a ser bendición para alguien,
Dios te trajo este martes para decirte que la gracia que está sobre ti va a manifestar a Jesús. La gracia no te manifiesta a ti, la gracia manifiesta a Cristo en nosotros. Mire cómo Pablo se expresa de él: pero por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia. Pablo no le está diciendo si escucharon del perdón que Cristo le dio, que eso es el nivel de la fase 1 de la gracia, saber que Cristo nos perdonó y que fuimos lavados por la sangre. Él dice: si habéis escuchado acerca de la administración de la gracia. Le está diciendo de una palabra más profunda, de un manejo, de un empoderamiento que una persona tiene para usar un recurso. Cuando Esther entró al rey, no fueron sus papeles, no fueron sus currículos, ni siquiera fueron sus padres, fue la gracia. Pablo está diciendo: yo puedo ser apóstol para ustedes por la gracia que se me fue dada para administrar. ¿De qué? De ser que Cristo sea manifestado en todas las cosas que yo haga, en todas las cosas que yo diga. No es que el tipo tiene una vocecita o tiene una voz gruesa, tiene una gracia. Y la gracia es la que trae el encantamiento a todas las demás cosas. Es la gracia que hace que la gente te siga. Es la gracia que hace que la gente te escuche. Es la gracia que hace que la gente llore cuando tú hablas. Es la gracia que hace que la gente reciba el milagro. Es la gracia que hace que la gente se salve. Es la gracia que hace que los cautivos sean libertados. Es la gracia que te hace crecer. Es la gracia que te hace escribir el libro que escribe. Tenemos que operar dentro de la gracia de Dios. Es una nueva dispensación. La respuesta de Dios para este tiempo es distinto. Por eso yo siempre digo, la gente se turba y dice: ¿cuándo vienen los profetas de juicio, esos que decían la verdad? Ellos dispensaron según la historia que tenían. Ellos dispensaron según la necesidad del antiguo, porque esa era la forma de operar. No podían operar como nosotros porque no tenían la totalidad. Tenían el tipo de la gracia, pero no tenían la gracia derramada que se derramó sobre el Hijo de los hombres. La gracia se derramó sobre él. Y por eso cuando nosotros participamos a través de la gracia, que quiere decir de Cristo, de la vida nueva, del pacto nuevo, de la redención por la sangre, del Cristo resucitado, de Cristo crucificado, entonces hay un mensaje distinto. Hay un mensaje que no suena a condenación. Por eso cuando el predicador tiene que encajar con la gente de ayer, tiene que mencionar la palabrita senda antigua, senda antigua, senda antigua, senda antigua. Pero cuando hablamos de este tiempo, hablamos de lo que Cristo hizo. La cruz separó una dispensación hacia otra dispensación. A su nombre. Entonces miren esto. Quiero darle un poquito de vuelta a esto aquí. Póngase a pensar que esa palabra administración, que viene de la palabra oikonomía, que tiene que ver con economía, está hablando de un recurso. Tú tienes todo lo que necesitas para triunfar. Tú tienes todo lo que se requiere para ser victorioso. Tú tienes todo lo que se requiere para alcanzar cosas que otros no pueden alcanzar. Tú tienes todo lo que se requiere para lograr tus sueños. Tú tienes todo lo que se requiere para llegar al nivel que Dios quiere que tú llegues. Y eso es a través de la gracia de Cristo. Lo único que te puede traer eso. Porque es un recurso. Un recurso es algo que alguien te da y te dice: úsalo. Y tú tienes algo para usar. Entonces ahora tienes que aprender a ser un administrador de esa gracia. Porque hay gente que va a querer utilizar tu gracia. Hay personas que van a querer abusar de tu gracia. Hay personas que van a querer boicotear tu gracia.
Y hay unos que van a querer brillar a través de tu gracia, sin entender es su gracia. Entonces tenemos que manifestar. Cristo no apareció por aparecer. Nosotros no podemos hacer cosas que simplemente aparezcan y que aparezcan y ya, sino que haya un fin en lo que está apareciendo. Cuando usted se educa en la formación, y capten esta enseñanza porque es una enseñanza de formación, entonces usted dice, mira, esta es mi ubicación. ¿Por qué tenemos tanta gente confundida en la iglesia? Porque no conocen la gracia que cargan. Y a veces una persona con más experiencia le puede ver la gracia a ellos que ellos mismos no pueden ver. Y la persona le dice, mira, tú no eres un cantante, ejemplo, tú eres un predicador. Yo quiero cantar, pero que tú predicas excelente. Te escuché la vez pasada y cuando te escuché me quedé con la boca abierta. Pues yo no dije nada, yo dije Salmo 23. No es lo que dijiste, es lo que manifestaste cuando hablaste. Esa es la gracia. Eso es la gracia. Y hay gente que no entiende eso. Por eso que hay gente que cree que lo que tú tienes tú no te lo mereces. Y es verdad hasta el punto de vista, porque es real que la gracia es algo que no merecíamos. Es una habilidad, un favor y un recurso que te regalaron para que tú camines en el plan dentro de la vida que Dios te regaló. ¿Ustedes lo entienden? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ubicarte en tu gracia para que fluya conforme a la gracia. Dice Pablo, y cada uno ministre conforme a la gracia que les han dado. Hay gente que tiene una gracia para enseñar. Hay personas que tienen una gracia para presidir. Hay gente que tiene una gracia para hacer negocio. Tiene una gracia para atender gente. Tiene una gracia. Tiene que ubicar la gracia que tiene y desarrollar la gracia que tiene. Y en tu gracia manifestar a Cristo. Jesús habló de Juan y digo que Juan era entre los hijos nacidos de mujer. No había uno mayor que Juan. Entre los hijos nacidos de mujer no había uno mayor que Juan. Mi pregunta para ustedes, voy terminando. ¿Cuántos milagros hizo Juan? Ninguno. ¿Quién hizo más milagros entre Juan y Elías? Elías. Pero ¿por qué Jesús dice que Juan entre nacidos de mujer es más grande que todos? Si en mi lógica yo comparo a Juan con Moisés, para mí Moisés se los lleva. Abrió el mar en dos, cayó el maná, 10 plagas, agua de la peña de Oré. ¿Qué más? La vara en serpiente. Yo no veo a Juan haciendo nada. ¿Tú sabes todo lo que Juan hizo? Después de mí viene uno que es mayor que yo. Yo a la verdad lo bautizo en agua, pero el que viene tras mí lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vos que claman en el desierto, preparad camino y enderezar veredas. He aquí que el que yo le anuncio, el cordero cual no soy digno de desatar los calzados de los pies. Búsqueme un libro de Juan que supere al libro de Abraham. No lo hay. Pero porque el más grande, porque entendió su gracia, administró su gracia y fluyó en su gracia. Y el problema de la gente que no administra la gracia y no crece en la gracia es porque en lugar de operar en la gracia se salen de la gracia para competir con otros lo que no fueron llamados a hacer, para competir con otros lo que no se le ha dado a hacer. Por eso terminan frustrados, terminan sin fuerza, porque el que opera sin gracia se desgasta. El que opera sin gracia pierde energía. El que opera sin gracia se va a tener que gastar todo el dinero en silla, cuando Dios no lo llamó a pastorear. Dios tal vez lo llamó a evangelizar, o tal vez lo llamó a profetizar solamente, y se salen de la gracia porque no hemos entendido. Siéntese un momentito, ya termino. Juan no hizo más nada que cumplir con su asignación. Dígale a alguien, deja de estar envidiando lo ajeno y cumple con lo tuyo, brother. Sé el mejor en lo que se te dio y punto. Si tú fuiste llamado a recoger hoja de espiga, sé la mejor Ruth. Sé la mejor Ruth. Ruth no necesitó ser Esther para estar en el libro de la genealogía. Ella necesitó ser ella, administrar lo de ella, recoger espiga. Y dice, y por la fe Ruth, 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 y por la fe Ruth. Alaba lo que vive.
Esta es la razón por la cual hay muchos celos ministeriales, muchas envidias en las iglesias, en los altares, entre los ministros, entre los pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú quieres ser Cash Luna cuando Dios te llamó a ser tú. Porque tú quieres ser Yesenia Ten cuando Dios te llamó a ser tú. Tú quieres ser Tibi Joshua cuando Dios te llamó a ser tú. Entonces Dios te llamó a operar en la gracia que tienes. Ubícate en la gracia, encuéntrate en esa gracia y haz lo que tienes que hacer. La Biblia habla de Enoc. Enoc caminó con Dios. No muestran a Enoc predicando. Yo no veo a Enoc dando un mensaje poderoso. Yo no veo a Enoc cantando en tonos altos ni bajos. Yo no veo a Enoc escribiendo un libro. Yo no veo a Enoc profetizando. Yo no veo a Enoc viajando a las naciones. Yo no veo a Enoc en un flyer. Yo no veo a Enoc con seguidores de Instagram, de Facebook ni de YouTube. Nada más caminó con Dios. La gracia de Enoc era caminar con Dios. Y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y la historia afecta, oh my God, la historia de la Biblia, que no habrían libros que se pudieran escribir, pero en los pocos se metió a Enoc, que no hizo nada, que no predicó, que no abrió una iglesia, pero su gracia fue caminar con Dios. Su gracia fue caminar con Dios. Dije, su gracia fue caminar con Dios. Su gracia fue caminar con Dios. ¿Por qué el sentido de competencia? Cuando tengo que ser mayordomo de lo que yo fui llamado a ser. ¿Y sabe cuánta gente se están desgastando en lo que Dios no lo llamó? Perdiendo fuerza. Y eso está en todos los conceptos. Iglesias que Dios no los llamó. Pastores que no fueron llamados a pastorear. Pero nada, quiero abrir mi iglesia. Entonces, como todo el mundo puede, la gente lo hace. Y se pone en un lugar y pierde. No es que no va a venir gente. ¿A dónde que se hable de Cristo no va a llegar gente? Pero el tiempo define el resultado del fruto de su asignación. Y tú dices, no fue eso. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Dios no te va a meter en un ministerio que tú termines acabado. Mentira. Él no es loco. Él te dio economía. Él te dio recursos. Y no estoy hablando de dinero. Habilidades a través de la gracia para hacer las cosas que los hombres no pueden hacer. Esteban tenía una gracia para hablar. Y cada vez que él hablaba, se tenían que callar todos los que los oían. Y aunque ellos crujían los dientes, tenían que callarse. ¿Tú no has visto gente que tiene una gracia para hablar delante de la gente? Los hipócritas hablan de ellos detrás de la espalda. Y cuando ellos aparecen, se callan todos. Y la otra gente dice, hey, pero este tipo estaba diciendo de todo, ahora está callado escuchando al hombre. Porque él tiene la gracia para operar en lo que está operando. Eso es una gracia. Cuando ustedes me ven gritando, ustedes no me están entendiendo, ustedes no están acá. Eso no es mi humanidad, eso es una gracia. Entonces viene alguien y hace eso y la gente no lo bajan del altar porque bueno. Pero es una gracia de Dios. Hay gente que tiene una gracia para regañar. Una gracia para dirigir. Es impresionante. Una gracia para limpiar. Limpian y las cosas prosperan. Se parecen a José. A su nombre. Esa es la gracia de Dios. Entonces cuando entendemos la gracia, no hay por qué turbarnos. Lo más sencillo fuese entender cuál es mi gracia, disfrutar, ubicarme en ella y crecer en ella y desarrollarme en esa gracia que Dios me dio. Toda la gente que está en AEP, por ejemplo, no todos van a predicar y a botar fuego, pero algunos van a tener una gracia para que el ministerio se sostenga. Algunos van a tener una gracia para proveer recursos. Algunos van a tener una gracia para administrar los papeles. Algunos van a tener una gracia en todos los aspectos. Dios los está usando. ¿Qué hizo Noé? ¿A quién le predicó? ¿A cuánto estadio fue? ¿Cuánto enfermo sanó? ¿Cuánta gente se sacudió con Noé? Nada más la jirafa, el perro, el hipopótamo, el gato, todos esos animales son los que entraron. Dice que ni la gente habían entrado, solo sus hijos. Tenía una gracia para los animales y preservó la tierra y preservó los animales. Y hoy comemos pollo porque Noé se dejó usar.
Hoy comemos los animales que tenemos porque Noé se dejó usar, operó en su gracia. ¿Y cuál fue su gracia? Clava la tabla hasta que haga el arca y dile a la gente que quiere un diluvio, pero desenfócate de la gente. Yo no vi a Noé molesto porque la gente no le creía. Tuve la gente enojada. Mira, no me recibe, me menosprecia mi ministerio. Tu ministerio le falta gracia. Donde tu ministerio tenga una gracia es imposible que lo rechacen. Encuéntrate en tu gracia y vas a ver. No hay forma. Porque la gracia no eres tú. La gracia es el Hijo de Dios que se manifiesta a través de ti. Y cuando Él es manifestado, la gente es cautivada. Somos atraídos por lo que tú estás diciendo, porque es una gracia en que tú estás operando. Y esa gracia es la que te respalda. Esa gracia es la que te hace cumplir con tu asignación. Esa gracia, repito, es una economía para un lugar. Hay un hombre que Dios le va a dar una gracia para una nación. Tú te vas a lugares, a países y te vas a sorprender, pastores con iglesias multitudinarias. Cuando tú ves al pastor, tú lo ves así. Dices, que este tipo como tiene 20,000 personas. Sobre ti la gracia se derramó. Entonces tú necesitas gracia. Dice Esteban, lleno, póngame ahí, Hechos 6, 8 al 15. Hechos capítulo 6, verso 8 al 15. Me quedan 10 minutos. Oiga esto. Y Esteban, ¿por qué no dice primero de poder? Yo conozco gente muy poderosa sin gracia. ¿Me están entendiendo lo que le estoy hablando? Conozco personas que han levantado muerto. Y yo lo invito aquí a predicar a la calle y no llega 10 gente. Aunque yo ponga el video. Yo digo, pero si levanto un muerto, ¿por qué no llegan 10? Simón, déjeme el texto ahí. El mago quería comprar el poder. Pero el poder no se compra. Le dijo Pedro, ¿cuánto te doy? Quiero ese poder. Y Pedro dijo, esto no se vende. Esto es un favor que primero ni yo lo merecía. Que para tener este depósito de poder tiene que estar acompañado primero de gracia. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Porque tú puedes tener poder si la gente no compagina contigo, no conecta, no te recibe. Y al ello no tener fe, tu poder no funciona en ella. Dice la Biblia que la gente creía en Pablo, en Dios y en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una gracia. Por eso él está diciendo, lo que a mí se me dio es una gracia. En estos días yo solo leí acerca del mismo orgullo de él, y él termina hablando dentro del mismo, de la misma personalidad, que era la gracia. Después que fue en Corintios transformado, digo, sino por la gracia de Dios. Esto lo digo por la gracia, esto lo tengo por la gracia, esto lo hice por la gracia. Entonces cuando tú quieres operar en estos grandes prodigios y señales entre el pueblo, necesitas la gracia. ¿Qué es la gracia? La Zoe, la vida de Jesús en ti, la vida de Dios metida en ti, que te va desarrollando en esa plenitud y en esa madurez para que tú puedas fluir en esa gracia. En otras palabras, es una confianza depositada que tiene niveles también según la administración que tú tengas. Entonces es una confianza de Dios para que tú puedas fluir en un área sin pedir permiso. Lo que quiere decir hasta sin orar. Y que la oración es un punto clave que, perdónenme, tengo que estar redundando y explicando, porque hay gente que después se le va un mensaje de otro. Ninguna cosa tiene que ver una con otra. Este simple mensaje te está diciendo la importancia de la gracia. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los Lisbertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían
no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Qué hacen la gente cuando ven gracia? Se levantan estos, los libertos, los que tratan de confundir a la gente, y luego Satanás lo usa a ellos para levantar un testimonio en tu contra. La intención es, como el diablo no te puede callar, hace que la gente no te quiera escuchar. No le pasó solo a Esteban, le pasó a Pablo también, que dice que el procónsul quería escuchar a Pablo por la gracia que había en su palabra, pero entonces persuadieron al procónsul para que no lo escuchara. Y dice que un cierto tipo que era un brujo también. ¿Me están siguiendo? Satanás va a hacer resistencia a tu gracia, porque él no quiere que tu gracia fluya. Pero dice la Biblia que por el nivel de gracia que tenía Esteban, ¿alguien quiere gracia? Pregunto de nuevo, ¿alguien quiere gracia? No voy a preguntar por el poder, quiero saber si alguien quiere gracia. Mira, cuando yo aprendí esto, dejé de orar por el poder. Porque uno, ya entendí en mi conciencia espiritual que mi oración es para hablar con Él, es para yo estar con Él. Ya no me preocupan los milagros, porque si hay oración, hay milagros. Donde hay oración hay milagros, porque tú estás construyendo una atmósfera que simplemente la vas a llevar y eso va a suceder. Yo lo que quiero es gracia, porque la gracia hace que la gente te escuche o te escuchen. ¿Me están siguiendo? La gracia hace que tú con Salmo 23 acapare 1.000.000 de gente que otros con griego, arameo y hebreos no pueden alcanzar. La gracia solamente. Entonces necesitamos ese favor de Dios. La gracia puede hacer que el corazón de los ateos se abra. Mire lo que pasó aquí, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Querían resistirlo, querían paralizarlo, pero no podían, porque Esteban tenía un recurso de Dios. Y ese recurso lo llevó a operar en su mayor nivel, de manera que hasta los que estaban duros tuvieron que escucharlo. Cuando Pablo se presentó ante la corte, que él fue donde Agripa le dijo, cállate, porque si tú hablas 2 segundos más yo me convierto. Eso es impresionante. ¿Tú sabes quién es Agripa? Para que Agripa le diga, si tú sigues hablando yo me convierto. O sea, yo estoy tratando de despertar un hambre en ustedes para que entiendan que queremos predicar, que quiero que ustedes prediquen en la calle, pero pídanle a Dios esa gracia. ¿Dónde se desborda la gracia? En los humildes. Porque Él da. ¿Quieren gracia? ¿Quieren gracia? Ya no la quieren. ¿Quieren gracia? Él da gracia. Él da gracia. Así que mire a alguien al lado y dígale, ¿tú quieres gracia? Entonces dígale así, bajito. Porque mientras más bajo eres más alto. ¿Saben eso? En el reino, mientras más bajo tú eres más alto. Goliat medía yo no sé hasta dónde. David era así, pero David lo superó, porque había una gracia en David. Eso es lo que tú necesitas, una gracia. Y siempre que tenemos relación con Cristo a través de la fe y la palabra, la gracia va a estar. Pero la gracia viene cuando hay humildad. Haya en vosotros, dice Filipenses, el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios no lo escatimó, sino que despojándose de su gloria, se hizo semejante a nosotros. Se despojó de su gloria y vino en humildad. Vino en humildad, lleno de gracia. Jesús era lo más sencillo, lo más simple. Yo estoy viendo una película llamada Los Elegidos, que me recomendaron los muchachos, pero buenísima, porque se ve más que la película, se ve la realidad del personaje que lo está haciendo. En él mismo hay una gracia para hacerlo. Eso es lo que pasa. Yo traté de buscar y yo dije, ¿qué es lo que es? El tipo que lo está haciendo tiene una gracia. Eso es lo que cambia la película.
que lo hace tan original, tan sencillo. Tienen que ver una serie, se van a quedar horas viendo eso. Pero una locura cuando se hacen los milagros. Como Jesús, cómo pasó lo de Pedro en la película, terrible. Porque Pedro, cuando Jesús, en la película, cuando Jesús va a hacer la pesca milagrosa, Pedro está lleno de problemas con la gente de Roma. Porque el tipo había, y esa parte no está en la Biblia. Y Pedro se mete en ese problema y el tipo queda involucrado. Y está lleno de problemas. La suegra está en la casa que se lo trajeron al hermano. El carácter de Pedro y todo, peleando con todo el mundo. Le traen a la suegra está enferma casi 2 semanas. Jesús todavía no está ahí. Pedro se fue esa última noche porque quería pescar. Y cuando va a pescar, que está frustrado, la esposa dijo: vayan, acompáñenlo, porque él tiene que pagar el impuesto, si no lo meten en Roma preso. Cuando regresa, que no encuentra nada, dice: allá están los soldados. Cuando se acerca, está Jesús enseñando. Préstame la barca, Pedro. Y ese día la pesca milagrosa pudieron pagarle a Roma. Jesús va a la casa de Pedro, pero la sencillez con que fue y abrazaba, porque dice que él era movido a compasión. La gracia. Muchos de nosotros, y termino aquí, no voy a ser extenso hoy, muchos de nosotros no hemos desarrollado muchas de las cosas que hacemos porque nos hace falta una gracia. Y como ustedes le han enseñado a hacerlo a la fuerza, ustedes le han metido más fuerza que gracia. Por eso tuve gente frustrada, porque ellos dicen: yo estudié toda mi vida, yo no tengo lo que ella tiene. Porque es un favor que Dios regala, una gracia. Yo tengo esto, yo no supero. Los hermanos se ofenden, pero él no estudió, él no se preparó, pero fue lleno de gracia. Y al ser lleno de gracia, entender su gracia, soy un administrador de la gracia. Entonces tú sabes usar, porque ya se lo he dicho, ustedes son herentes de la gracia. El problema con la gracia es que no podemos perder esa gracia, porque ustedes se han quedado con esto. Irrevocables son los dones y los llamamientos. Es verdad. Dios no te va a quitar el don. Dios no te va a quitar el poder, porque son irrevocables. Lo que Él regala no lo quita. Pero la gracia, si la pierdes, aunque tengas un don y no tiene gracia, tú puedes mencionar todos los nombres, todos los apellidos, todos los milagros habidos y por haber. Si no estás lleno de esa gracia para que la gente te escuche, no va para ningún lado. Entonces necesitamos esa gracia. Pónganse de pie, por favor. Necesitamos esa administración. Necesitamos esa mayordomía. Administrar esa gracia. ¿Qué es una administración? Un manejo, un recurso en mis manos para yo operar con esa economía que Dios me dio y bendecir. Ejemplo, ¿por qué yo estoy usando esta gracia? ¿Para qué estoy usando esta gracia? Dentro de un liderazgo, de afectar gente. No lo estoy usando para el mundo, no lo estoy usando para el diablo, lo estoy usando para manifestar a Cristo. Entonces, eres un buen administrador de la gracia porque está usando la gracia en lo que Dios quiere que lo use. El que presida, dice Pablo, está hablando de los líderes. Hay gente que tiene una gracia para el liderazgo. Liderice. Acóplate a tu gracia, condúctate a tu gracia y maneja tu gracia. Ah, no, pero mañana alguien viene y te dice: apóstol, y sales de tu gracia. Como me ha pasado: apóstol, hay una obra apostólica, pero no me voy a llamar. No se turben por eso, no me voy a llamar, porque tengo una gracia como profeta para hacer algo. El profeta no le va a decir a la gente el nombre y el apellido nada más. El profeta dirige la iglesia, establece los ministerios, trae avivamiento, levanta las naciones, sacude las naciones y establece una generación. Ese es el profeta. Que si tuviéramos que hablar a nivel personal, es más valioso en la dispensación de la ley el profeta. Como en la dispensación de la gracia, el que preparó el camino fue un profeta. Entonces, sé mi asignación y mi gracia. ¿Me entienden? ¿Qué pasó con la iglesia de Cristo? La dispensación se las perdieron totalmente porque sucedió que empezaron a surgir los evangelistas. Miren la historia para que sepa. G.J. Ávila, Billy Graham, Jimmy Swaggart.
una jera de evangelistas que netamente eran evangelistas. En esa época los pastores no surgían, los profetas no surgían y los apóstoles tampoco. Todos esos habían muerto. Los evangelistas predominaron. ¿Qué hicieron toda la iglesia? Todo el mundo ahora quería ser evangelista. ¿Entendieron? Porque era el ministerio que estaba de moda, porque alguien en su gracia lo pegó. ¿Entendieron? ¿Qué pasó después? Se levantó una ola pastoral, porque uno de los pastores, donde fue Jimmy Swaggart, comenzó a retener las almas que ellos ganaban. Y él empezó a fluir en la gracia pastoreando, que fue un mexicano. Levantó una iglesia multitudinaria. Todo el mundo vio eso y dijo: wow, tener bastante gente, voy a ser pastor. Él, por su gracia, afectó el pastorado y arrastró un poco de pastores que tampoco tenían gracia para pastorear. Alaba lo que vive. Luego, en los 80 para acá, empezó a surgir dentro de la iglesia. Un hombre se levantó a profetizar y dijo una palabra. Se cumplió la palabra. Se levanta con violencia el movimiento profético. Se levantan profetas. Y al levantarse profeta, ya nadie quiere ser evangelista, nadie quiere ser pastor. Todo el mundo dijo: quiero ser profeta. Rápidamente se muere lo profético por razones, se levanta lo apostólico y se mete una cosa. Todo el mundo es apóstol. Se ponían unos anillos de oro y el que tenía un anillo ya era un apóstol. Entonces se pone de moda el ministerio y la gente pierde. Deme un fondo aunque sea, por favor. La gente se pierde lo que es la administración de la gracia. Volvió a morir lo apostólico, surgió otra vez lo profético, volvió lo apostólico, surgió lo... Por eso que siempre usted va a ver una temporada de alta fiebre de profeta, alta fiebre de evangelista, alta fiebre de apóstol. Eso siempre va a pasar. ¿Entiende? Es debido a la falta de administración de cada cual según su gracia. Pero si notan, lo más importante de la iglesia, dentro de la estructura, la afirmación, la formación y el carácter, los maestros, no hay fiebre. Ustedes no ven que no hay maestros hasta que comenzaron a salir maestros. ¿Me entienden? Buenos, algunos empezaron a distorsionarse, otros, pero unos buenos que empezaron a levantarse, que pudieran mencionarles nombres, caracterizados como maestros. Entonces, ¿qué quiero establecer para irnos? Cuando usted conoce el sistema de la gracia, usted deja de ser gracioso, deja de operar fuera de la gracia que fuiste asignado. Timoteo, tú a obra de evangelista y cumple tu ministerio. Tu ministerio, ¿qué es? Lo que fuiste llamado a hacer. Esa es la capacidad de la gracia. Entonces fluimos en nuestra gracia y no forzamos nada. No hay que subir al altar a impresionar a nadie. No hay que hacer truco, no hay que hacer magia. No hay que, porque después viene el desespero de ser. Y en ese desespero de ser perdemos tanta cosa auténtica y empezamos a hacer más estupideces y a inventar. Y un profeta que quiere surgir, entonces escucha a la gente y le profetiza lo que escuchó, busca la información y le profetiza eso porque se turban. Están viendo a uno que está surgiendo, está volando, yo quiero volar. Y el acto ese de yo quiero volar lo hace hacer cualquier estupidez. Y Dios dice: pero tú estás perdiendo tanto tiempo haciendo lo que yo no te llamé a hacer. Yo te puedo dejar profetizar, hacer lo que quieras, pero opera en tu gracia. Fluye en los dones, pero opera en tu gracia. Los movimientos de ministerio juvenil que se habían levantado desde Dante Gebel y un montón de hombres que reunían 5,000, 10,000 jóvenes. Todo eso se fue así. Porque ya no hay otro que pueda ver eso. Porque la ansia de volar nos hace descuidar cosas que podemos ver, administrarla y manifestar el carácter de Cristo, el poder de Jesús. Si todos nosotros, la iglesia, entendiéramos eso, fuésemos 3 o 10 veces más poderosos de lo que somos ahora.
entendiéramos, respetaríamos y valoraríamos la gracia de cada cual. Alguien dijo, si quieres crecer, rodéate de gente que no sea lo que tú haces. Yo no puedo viajar siempre lleno de predicadores, ellos quieren predicar. Entonces, para yo ser fuerte y compacto, yo necesito a alguien que tenga una gracia de servir, para que pueda servirme. Si yo voy con 3 predicadores, yo mismo voy a limpiar mis zapatos. Todos están pensando en predicar, no piensan en más nada. Entonces es una mala forma de crecer. Incluso muchos de ustedes para crecer no van a poder estar tan cerca, porque en su línea de crecimiento no es para crecer ahí. Yes. You speak in English? Yeah. Entonces ese es el tema, la gracia. Levante sus manos, le damos gracias, Señor. Y yo quiero que se vayan con este mensaje en su corazón. Grábese esto. Dios da gracia al humilde. Esa enseñanza quiero plasmarla en tu pecho. Dios da gracia al humilde. Y mira de lejos al altivo. Yo no sé cómo decirle cuando alguien tú has visto personas cuando tienen una gracia. Es algo lindo, precioso, no sabes cómo explicarlo. Mira, esa persona tú la ves haciendo otra cosa que no es predicar y te ministra. Lo que hace te ministra, te edifica, ministra tu vida. Yo he visto eso. Yo he visto niños con gracia. Es una gracia, te ministra. Entonces, oramos a Dios para que Él otorgue esa gracia sobre los líderes, los pastores, los que presiden, los evangelistas, los adoradores, sobre todos los productores. Gracia. Queremos esa gracia, Señor. Queremos esa gracia, Jesús. Queremos esa gracia. Queremos esa gracia. Esa gracia, Señor, con tu vida. Queremos tu vida. Esa vida que solo tú puedes dar. Queremos manifestar al Hijo de Dios. La gloria postrera, Señor, quiere manifestarte en cada calle, en cada rincón, cada casa de pan. Yo percibo que viene un tiempo de gracia para Colón, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mira, esto fue Dios. Mi boca fue tomada para decir esto, no lo controlé yo. Donde abunda el pecado, Colón, sobreabunda la gracia. Y sobre esta humilde provincia va a sobreabundar la gracia. Nadie quería nada en Nazaret y salió Jesús. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nazaret era una tierra malvada. Ahí nació Cristo. Donde abunda el pecado, levanta tus manos.